Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a todos a este Facebook Live de su página de español GoTalk2. Sean todos bienvenidos a esta clase que va a estar muy interesante porque hoy vamos a hablar de uno de los pronombres que a veces causa un poco de confusión entre los estudiantes. Bueno, en general todos los pronombres causan confusión, pero este pronombre, el pronombre se en particular, a veces puede causar un poco de confusión porque, ¿qué creen? Tenemos diferentes tipos de se. El pronombre se puede tener diferentes usos dentro de la oración en español o diferentes, puede aportar incluso hasta diferentes significado también, depende del verbo y demás. Esta clase está enfocada para los estudiantes que son un poquito intermedios y avanzados. Así que también son bienvenidos los estudiantes beginners. Pero bueno, principalmente vamos a enfocarnos en el uso de este pronombre que nosotros estudiamos cuando ya estamos un poco más avanzados en español y podemos entender más los usos de los pronombres y su posición y su colocación dentro de la oración. Bueno, para empezar, pues me gustaría que habláramos de este pronombre. Recuerden que el pronombre se, cuando nosotros estamos aprendiendo español, lo primero que aprendemos con un se es que un se puede ser reflexivo. Cuando hablamos de verbos reflexivos como se peina, se ducha, se cepilla, etcétera. Bueno, en ese caso, ese se es el que llamamos se reflexivo, como yo me peino, yo me ducho, me maquillo, etcétera. Pero también existe otro C que aprendemos cuando estamos iniciando nuestros estudios de español, que es el C cuando tenemos el objeto directo e indirecto juntos y que tenemos que cambiarlo, porque no podemos decir le, por ejemplo, le lo compro, es incorrecto. Entonces nosotros ponemos un C ahí para que el sonido no sea tan chocante, entonces decimos se lo compro. Entonces, este se pasa a formar parte del objeto indirecto, pasa a convertirse en el objeto indirecto. Bueno, eso es en cuanto a este se. Pero existen otros tipos de se, como el que voy a hablar el día de hoy, que este se lo llamamos como se para acciones involuntarias o inesperadas. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, este se que les voy a explicar en unos momentos, lo vamos a usar exclusivamente con algunos verbos, no con todos los verbos. Por ejemplo, no puedo usarlo con otros verbos como caminar. No, no tiene sentido usarlo, porque este pronombre se y estos verbos que vamos a usar son verbos que en su significado representan acciones que son accidentales o involuntarias. Por ejemplo, se me cayó mi cartera. A todos nos ha pasado alguna vez que algo se nos cae, ¿verdad? Y entonces en ese momento buscamos y nos damos cuenta que se me cayó la cartera. Bueno, ¿a qué me refiero con este se? A que eso fue algo involuntario, fue algo espontáneo, no nos dimos cuenta, fue accidental. Ahora, siempre que explico esta estructura, los estudiantes me preguntan si no es lo mismo, por ejemplo, decir, la cartera se cayó o yo tiré la cartera. Les digo, no, porque tiene un sentido muy diferente. ¿A qué me refiero con esto? Voy a dar otro ejemplo. Eh, el bebé, el bebé rompió el florero. Voy a escribirlo aquí para que puedan revisar esta estructura más tarde. Si gustan ver el video más tarde, pueden verlo aquí para que tengan más claros los ejemplos. El bebé rompió el florero. Bien. Ay, qué bebé tan malo, ¿verdad? Lo hizo a propósito, probablemente. El bebé rompió el florero.
Pongan atención en la número 2. El florero se rompió. Solito, quién sabe, ¿verdad? Por arte de magia, ¿qué le pasó al florero? Pues, quién sabe, el florero se rompió. Aquí no decimos ni quién hizo la acción ni nada, sino que se rompió. Bueno, y vamos al ejemplo número 3. Al bebé se le rompió el florero. No, en la número 3 aquí hay algo muy diferente. Si ustedes observan aquí en esta estructura, al bebé se le rompió el florero, pues aquí el bebé es responsable, pero la intención que estamos mostrando aquí con esta estructura es que fue accidental, fue algo completamente involuntario. Entonces, esta estructura lo que hace es que cuando nosotros la expresamos, quita cierta responsabilidad. ¿Por qué? Porque muestra un accidente, fue algo inesperado, involuntario, porque no es lo mismo el bebé rompió el florero, como a propósito, si yo no lo explico más, puedo pensar que es a propósito, a la diferencia aquí. Al bebé se le rompió el florero. En este caso, aquí el bebé no es responsable, fue un accidente. Ahora, ¿cómo vamos a formar esta estructura que les estoy comentando? Bueno, pues la vamos a usar con una frase de objeto indirecto, una frase introductoria de objeto indirecto, como aquí, al bebé, más el pronombre se, que lo tenemos aquí, al bebé se. Después también tenemos un pronombre de objeto indirecto como me, te, le, nos, o les. Y el verbo, que este verbo lo vamos a poner en tercera persona, ya sea en tercera persona singular o en tercera persona plural, cuando nuestro sujeto, que en este caso es el florero, porque el florero es el que rompió el bebé, depende de este sujeto si es singular o plural. Entonces, en función a esto, el verbo también va a estar en singular o plural. Voy a escribir otro ejemplo más para que vean cómo el verbo va a cambiar en plural si mi sujeto es plural. Por ejemplo, a María se le quemaron las tortillas. En México comemos muchísimas tortillas y a veces se nos queman las tortillas. A María se le quemaron las tortillas. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Que el verbo quemaron se refiere a las tortillas. En este caso, las tortillas está en plural, por lo tanto, mi verbo va en tercera persona del plural. ¿Sí? Entonces, a María se le quemaron las tortillas. Uy. Bien. Bueno, ahora, en este caso, como les explicaba, no todos los verbos pueden funcionar con esta estructura. Como les decía, el verbo correr. Correr no, porque correr pues no es un accidente, no corremos por accidente, corremos voluntariamente. Otros verbos como, ¿qué será? Caminar. Caminamos voluntariamente, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando vamos a usar esta estructura del C involuntario o C de acciones no planeadas, vamos a usar verbos, como los que voy a poner aquí, voy a ponerlos también aquí en esta lista, como el verbo quemarse, que ya lo puse en el ejemplo, el verbo también caerse. Caerse, hay que tener cuidado con por ejemplo, en el inglés, caerse aquí va a funcionar como to drop. Es un poco diferente que to fall,
¿sí? Entonces aquí hay que tener cuidado con ese verbo, pero en general cuando decimos como se me cayó el dinero, ¿verdad? ¿Alguna vez se te cayó el dinero? Sí, sí, se me cayó el dinero hace mucho tiempo. Entonces aquí el verbo caerse se va a utilizar en esa forma como to drop. Vamos a ver otro verbo más aquí, el verbo romperse. Lo voy a poner. Los estoy poniendo como reflexivos, tal vez así se les haga un poquito más fácil esta estructura, pero en realidad no van a ser reflexivos, pero vamos a dejarlos así aquí. Entonces es quemarse, caerse, romperse, mancharse, mancharse. Por ejemplo, a mí se me manchó la camisa en la mañana, ¿verdad? Cuando bebemos el café, algunas veces se nos mancha la ropa, entonces se dice, ¡ouch! Se me manchó la camisa. ¿Por qué? Porque también es una acción no planeada, algo que pasó, fue accidental. Igual el verbo romperse. Romperse hay que usarlo también como cuando hablamos de romperse en piezas, de romperse como en cachitos, como una ventana o un cristal. En ese caso, o en partes, hablamos del verbo romperse. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque tenemos otro verbo en español que es el verbo descomponerse. También lo estoy poniendo aquí para que los revisen después. El verbo descomponer o descomponerse. ¿Cuál es la diferencia entre el verbo romper y el verbo descomponer? Bueno, pues en inglés se utiliza el mismo verbo como break, pero en español tenemos dos diferentes y tienen diferente significado. Romper, como les dije, es romper en piezas pequeñas o en partes pequeñas, como se me rompió el vaso, o se me rompió el florero, o se me rompió el pantalón. ¡Ay, qué mal! Se me rompió el pantalón, ¿sí? O sea, se rompe. Pero tenemos otro verbo, que les decía que es el verbo descomponer, o descomponerse, que se refiere a objetos, a aparatos, a dispositivos electrónicos, eléctricos o mecánicos que tienen una falla y entonces en ese momento hablamos de descomponerse. Por ejemplo, ayer se me descompuso el coche o se me descompuso mi teléfono celular, que no es lo mismo que decir se me rompió mi teléfono celular, como en dos partes, a decir que se me descompuso y no funciona, ¿verdad? No está funcionando. Entonces, también hay que hacer aclaración de esta diferencia con el verbo romper, romperse, y con el verbo descomponer o descomponerse. ¿Sale? Los dos se usan en el mismo sentido. Son verbos que igualmente están expresando algo involuntario, como lo del coche o el teléfono o la computadora. Por ejemplo, esa, ¿no? A María se le descompuso la computadora. A mí siempre se me descomponen los teléfonos. ¿Sí? Bueno, tenemos entonces ya quemarse, caerse, romperse, mancharse, descomponerse, acá en mi lista, perderse, perderse. Este también es bastante común, perder o perderse. Y vamos a agregar otro verbo más que, este sí no se nos puede olvidar porque este verbo, mis estudiantes lo dicen mucho, olvidarse. Vamos con el verbo perder o perderse. Perder cuando tú dices, oye, ¿qué le pasó a tu gato? Que no lo veo por ninguna parte. Y tú dices, ay, se me perdió mi gatito, por ejemplo.
¿verdad? O, uy, se me perdió mi dinero, no sé dónde lo puse, se me perdió. Ujú. También estamos hablando de una acción, de algo accidental. ¿Por qué les digo que es muy diferente cuando decimos, perdí el dinero? Bueno, sí, lo perdí. Obviamente no a propósito, pero lo perdí. No le da tanto énfasis como en el momento en que decimos, se me perdió el dinero. En ese momento, el hablante está expresando algo que salió de su control y que fue accidental. Por eso usamos mucho esta estructura en español. Obviamente no lo hacemos conscientemente, estamos ya acostumbrados a usarla, pero para ustedes que están aprendiendo español, cuando ustedes quieren dar este énfasis de algo que fue involuntario, que fue completamente accidental, pues vamos a usar esta estructura. Como, ay, se me perdió mi teléfono, se me perdió el dinero, se me perdió mi gato, etcétera, ¿sí? Estamos hablando de algo que fue involuntario, totalmente accidental. Bien. Y vamos con el verbo olvidarse, que es uno de mis favoritos porque siempre lo dicen mis estudiantes cuando les pregunto, ¿hiciste tu tarea? Y ellos me dicen, ¡ah! Se me olvidó la tarea. ¿Les suena familiar esa estructura? Se me olvidó la tarea. Cuando decimos esta frase, bueno, estamos quitándonos cierta responsabilidad, fue algo que totalmente salió de nuestra cabeza y no recordamos. Y de repente la maestra te pregunta, ¿hiciste tu tarea? Y tú dices, se me olvidó la tarea. Incluso hacemos una expresión muy sorpresiva, ¿verdad? Bueno, en ese caso estamos hablando de algo que es totalmente espontáneo, sorpresivo incluso, ¿verdad? Por eso usamos esta estructura, como se me olvidó la tarea, se me perdió el dinero, se me descompuso el coche, se le manchó la camisa, se nos rompieron los libros, se nos cayeron los vasos, se te quemó la cena, ¿verdad? Normalmente a las mujeres se nos quema la cena, ¿verdad? Porque se nos olvida la cena, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar de estas acciones que son totalmente involuntarias o inesperadas, vamos a usar esta estructura. Recuerden que ponemos normalmente la frase del objeto indirecto, como a María, a mí, a ti, a él, etcétera. Una frase introductoria de objeto indirecto, que también esta frase nos ayuda a aclarar más la situación. No es absolutamente indispensable, pero le da mayor énfasis y es más claro cuando la decimos. Y siempre con la A, la preposición A antes del vocativo o del nombre, es muy importante ponerla, ¿sí? A veces en inglés, como no la ponen cuando usan estas estructuras, por eso la omiten, pero siempre recuerden poner la A cuando estamos usando verbos del tipo gustar. Ya hicimos una clase anterior donde expliqué un poco ese tema y les decía que siempre va la preposición a antes de un nombre como María, Pedro, Juan, etcétera, o el pronombre, él, ella, ustedes, etcétera. Si vamos a usar un verbo del tipo gustar, o en este caso, en esta estructura. Después de eso, vamos a tener el pronombre se, siempre. A María, Pedro, a Juan, se. No se nos olvide el se, porque sin ese se, pues ya no tiene sentido la frase. Entonces, se. Después, nuevamente, un pronombre de objeto indirecto como me, te, le, nos. A Pedro se
le, un verbo en tercera persona. Ya les comenté que este verbo en tercera persona del singular o tercera persona del plural depende del sujeto. El sujeto es el que está al final, el florero o la cosa que recibió el daño o la acción. En este caso va a ser nuestro sujeto, como el florero, la cartera, etcétera, como a mí se me cayó el pastel. Oh, qué mal, ¿verdad? Se me cayó el pastel. O a mí se me perdieron, tercera persona del plural, las llaves. Eso nos pasa muy seguido, ¿verdad? Bien, entonces a mí se me perdieron las llaves o a mí se me cayó el pastel, etcétera. ¿Vale? Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña lección. Espero que nos veamos muy pronto en nuestras lecciones. Recuerden que los espero en nuestras lecciones por Skype o también por Zoom o por cualquier otra plataforma con la que ustedes se sientan muy cómodos para tomar sus clases. Todos los profesores en GoTalk2 estamos listos para atender a todas sus necesidades, a todas sus dudas también. No duden en escribir. También hay un viaje de inmersión próximamente también a Costa Rica, que es muy útil para poder mejorar nuestro español. No olviden checar las promociones que Becky, nuestra directora, siempre tiene para todos ustedes, porque siempre estamos preocupados por su bienestar y porque estén muy contentos. Los espero también para que podamos seguir trabajando más con esta estructura. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto por Facebook los puedo atender. También pueden escribir a la página de nuestra administración para hacer cualquier consulta sobre sus clases o cualquier cosa que tengan. Siempre estamos dispuestos para ayudarlos en GoTalk2 y los esperamos pronto. ¿Sale? Entonces, nos vemos la próxima semana con otra clase más. Hasta luego y nos vemos pronto.